Bienvenido. Gracias, muy amables. Doy una muy cordial bienvenida y saludo en primer lugar a las organizaciones y representantes de organizaciones de víctimas y también a las propias víctimas de este largo proceso que hemos llevado a cabo por una década en compañía de mis queridas colegas Gloria Inés Ramírez, que lamentablemente no ha podido estar en esta audiencia, de la senadora Piedad Córdoba, por supuesto, también de Clara López, quien estuvo presente en la Macarena aquella tarde en la cual realizamos esta audiencia, por supuesto del sacerdote y defensor de derechos humanos Javier Giraldo, en fin, de las organizaciones de derechos humanos, especialmente el colectivo Orlando Fals Borda, el CINEP, eh, la las organizaciones del Meta y del Guaviare que han estado durante todos estos años en la búsqueda perseverante de sus familiares, de sus seres queridos, de sus personas que están muy probablemente enterradas en los cementerios que recorrimos uno a uno durante meses con estas organizaciones y con los congresistas y las congresistas. También saludo, por supuesto, a quienes representan en esta reunión al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Veo que está aquí el presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el sacerdote Francisco de Rúa, a quien le doy un saludo muy cordial, y también veo a representantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, tal vez de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. No puedo ver a todas las personas, pero bueno, saludo en general a todas y todos quienes están aquí, los colegas del Congreso. Hace 10 años, en una audiencia convocada por la Comisión de Paz del Senado de la República y que contó con la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, pudimos llegar a la Macarena, que en ese momento era considerada la zona que el entonces presidente Álvaro Uribe presentaba como el modelo, el paradigma de un exitoso cumplimiento de la llamada fórmula o modelo de consolidación territorial. La Macarena era presentada como un éxito de la acción cívico-militar que había dejado un territorio en paz, un territorio que había tenido una presencia exitosa, no solamente de las fuerzas militares, sino también de otras instituciones del Estado, en desarrollo de la más formidable operación militar de la que se tenga memoria en el país, bajo el llamado Plan Colombia, esa operación en la que miles de miembros de la fuerza pública se enfrentaron a frentes de la guerrilla que pertenecían al llamado Bloque Oriental. Lo que encontramos esa tarde en la Macarena fue un panorama radicalmente diferente. Escuchamos uno por uno decenas de testimonios de madres, de campesinos, que hablaban fundamentalmente de un contexto de violencia generalizada, sistemática, en la que básicamente se hablaba de dos grandes delitos y prácticas: la desaparición forzada y, por otra parte, esta campaña de presentarle a la opinión pública éxitos operacionales, como se llamaba en ese lenguaje aséptico, y se sigue llamando, que no eran otra cosa de lo que posteriormente se dio a conocer como falsos positivos. Pero en el centro de esas denuncias nos llamó la atención fundamentalmente que el campesinado nos pedía, nos reclamaba que hiciéramos una visita al cementerio de la Macarena, visita que hicimos después de concluir la audiencia, porque se daba cuenta de que en ese cementerio había prácticamente todo un terreno en el cual se había desarrollado una práctica casi que clandestina,
el sepultar, nos dijo la Procuraduría en esa audiencia, a más de 400 personas que eran entregadas por miembros de la fuerza pública sin haber cumplido requisitos básicos de identificación, los protocolos para poder registrar esas personas que se decía habían sido dadas de baja utilizando el lenguaje que los miembros de la fuerza pública incluso pues dejaron oír en la propia audiencia. A partir de ese momento, como se lo prometimos a la comunidad y con la valiosa ayuda del colectivo Fals Borda, hicimos una labor de documentación yendo uno por uno, porque inmediatamente se dio a conocer esta denuncia, aparecieron otras informaciones, uno por uno a otros 4 cementerios, algunos de ellos ubicados en el Meta, otros en el Guaviare. Y se comenzó a perfilar, se comenzó a descubrir una realidad escalofriante. Y es que no era el cementerio de la Macarena, sino era un conjunto de cementerios en los cuales esa práctica se había desarrollado en forma sistemática. Recuerdo, padre Javier, que en una de esas visitas el señor sepulturero nos mostró un sitio en el cual había una especie de pirámide de piedras que estaban arrumadas y nos dijo que allí habían enterrado entre 40 y 50 cadáveres en lo que fue la operación militar de retoma de una población cercana a Granada, Puerto Lleras, en el debut de lo que fue la utilización del avión fantasma como parte de las operaciones del Plan Colombia en ese territorio. Hicimos exhumar esos cadáveres que habían llegado a ese cementerio en volquetas, como nos describió la comunidad, luego de que la guerrilla, cuando había en la madrugada entrado a esa población, había sido sorprendida por las fuerzas militares en un operativo en el cual por primera vez se utilizó esa arma letal, el avión fantasma, y cómo la población ahí nos describió cómo fueron indiscriminadamente pues atacados no solamente los guerrilleros, sino también la población, puesto que los guerrilleros utilizaron las viviendas de la población para poderse guarecer y proteger del ataque militar. Pero como esas historias, registramos muchas otras. Y es así como se ha venido construyendo esa historia de más de 2.300 cadáveres de personas no identificadas que dan cuenta de mucho de lo que ocurrió en los llanos orientales en esa etapa tan cruenta y triste en la cual el conflicto armado alcanzó tal vez uno de sus puntos más intensos de confrontación. A partir de allí, reclamamos en debate de control político al Ministerio, en ese entonces era del Interior y de Justicia, que se nos esclareciera cuál era la situación de los cementerios del país. Y efectivamente, tuvimos la posibilidad luego de entender que no era, como lo decía, esos 5 cementerios, sino que había una realidad supremamente grave y esclarecedora al mismo tiempo en todos los cementerios de las zonas de conflicto, porque en cada una de ellas hay un lugar destinado a las personas no identificadas. Más de 22.000 cadáveres están enterrados en esos cementerios, que es una parte fundamental de la memoria de lo que ha ocurrido en la violencia y el conflicto armado en las zonas en donde se supone que, como en la Macarena, se estaban aplicando modelos cívico-militares de consolidación, pero que en realidad lo que se estaba aplicando era un modelo de arrasamiento de la población en medio del conflicto armado. Así que esa realidad de los cementerios, que es paralela a la realidad de las fosas comunes, de los miles de cadáveres que fueron arrojados a los ríos del país, conforma el tétrico panorama de la desaparición forzada, o por lo menos un capítulo esencial de esa historia que ha sido tan grave en nuestra más reciente historia de violencia
en Colombia. Esta audiencia es para dar de nuevo una visión de lo que ha ocurrido en estos 10 años con relación a este tema. Se han producido avances, sin lugar a dudas. Con la presión de las víctimas y de las organizaciones, hemos logrado que la Fiscalía, el Instituto Nacional de Medicina Legal, desarrollen programas de exhumación, la labor de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de Luz Marina Monzón, de mi colega del Congreso, a quien no mencioné al comenzar porque también es parte de esta historia, Alirio Uribe. Hemos logrado que se desarrollen algunos pasos importantes que también han sido dados por la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha acogido el llamado del Movimiento Nacional de Víctimas para que se dicten medidas cautelares con relación a muchos de estos lugares. Así que esta audiencia tiene por propósito avanzar en esas decisiones, en esas medidas. Hay una petición de que se abra en la jurisdicción un macrocaso en el que se investigue y se dé esclarecimiento y sanción con relación a los casos de desaparición forzada, pero también es una audiencia, hay que decirlo hoy, porque no estamos en cualquier momento de la vida del país, para reafirmar nuestro respaldo a la justicia, al Poder Judicial en Colombia, elevar nuestra voz de apoyo a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a todo el sistema integral de verdad, justicia y reparación, a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que viene siendo objeto de una campaña que busca desacreditarla y que busca también, como las demás instancias del Poder Judicial, destruirla. Aquí estamos también para decir que nosotros creemos profundamente en una tradición de jueces, de fiscales, de investigadores e investigadoras, de magistrados y magistradas que han tenido la dignidad de tomar decisiones esenciales en la vida del país, y para decir que el sistema integral de verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición, es una parte insoslayable de la construcción de la paz en Colombia. Así que dándoles esta bienvenida y agradecimiento, pues espero que tengamos una audiencia muy productiva. Muy amable. Muchas gracias, Iván. Vamos